Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe, que nos siguen por este medio. Les saludo a todos con la paz del Señor. Qué bueno poder reencontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir conociendo de la palabra de Dios. A veces suena reiterado lo que yo le voy a decir, que la palabra de Dios habla de personas, de seres humanos, bajo distintas circunstancias, igual que nosotros, solo que la palabra de Dios, como es una palabra viva, porque pueden pasar cielo y tierra, puede pasar muchos años y siempre tendrá vigencia. De tal manera que esa es la bendición que tenemos en la palabra, el poder vernos reflejados en historias, en circunstancias que vivieron otras personas y cómo nosotros debemos actuar o cómo no debemos actuar, cómo debemos inhibirnos de cometer errores, porque aquí nos deja ver personas con similares errores y con sus consecuencias. De tal manera que es una bendición el poder advertir ciertos aspectos en nuestras vidas. Y yo quiero precisamente hablarle de esto que me saltó a la mente a propósito de las situaciones que estamos viviendo acá en la región, en realidad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, nuestro vecino del norte, en Perú, nuestro vecino del sur, ¿sí? Y el Ecuador, que estamos acá en el medio, este pequeño eh, paraíso que Dios nos dio y que lo estamos destruyendo, estamos viviendo situaciones bastante críticas, el Ecuador mucho más en cuanto a carencia de lluvias en los sectores que quisiéramos que llueva para que funcione hidroeléctricas, que son las fuentes principales proveedoras de energía. Hay otras fuentes también, hay otro tipo de fuentes también, y entiendo que eso hay en todos los países que acabo de mencionar, en los, eh, en los de la región acá en Latinoamérica, pero creo que la principal fuente es la hidroeléctrica. Según dicen los entendidos, yo no conozco de esto, apenas puedo repetir lo que he escuchado, porque se habla de esto y se habla de esto y no se habla más de esta situación que de la inseguridad que campea en nuestro país y de la falta de energía, con toda la destrucción que estas dos cosas están suscitando, ¿sí? Y claro, digo, esto es una angustia, esto es una preocupación permanente por todas las personas. Hoy estamos prácticamente terminando el mes de octubre, ¿sí? Y ya estamos en vacaciones, nos han forzado a tener vacaciones porque obviamente no hay la energía suficiente como para tener una vida normal, productiva, académica, escolar, etcétera, etcétera. Entonces nos han forzado a tener unas vacaciones, unas largas vacaciones además, que ciertamente vamos a pasar encerrados en casita porque no es que tampoco los recursos económicos de la gente se tenga para poder salir de casa, ¿no es cierto? A pasear, a dar una vuelta, a comer fuera. Ya se va viendo, yo veo, por ejemplo, en los centros comerciales, yo voy viendo la disminución de concurrencia de gente a consumir. Lo que sí hay es una gran concurrencia de personas, ¿sí? A usar el Internet de los centros comerciales, a usar la energía que tienen estos centros comerciales para proveer a sus visitantes, ¿no? Entonces, digo, esto es una preocupación permanente que nos lleva a reflexionar, que nos debe llevar a reflexionar. Primero, quitarnos todo ese ego, toda esa vanidad, toda esa dimensión sobresaltada del humanismo, del hombre, ¿no? El hombre es el centro de todo, el hombre es el que todo lo logra, el que todo lo consigue, el hombre que ha llegado a la luna, el hombre que ha hecho esto, el hombre que destruye al hombre con armas increíbles, ¿sí? Miren lo que pasa hoy, miren lo que pasa hoy. Claro, las grandes potencias tendrán sus condiciones de prever, de precautelar para que esto no les pase, ¿sí? Pero por favor, ¿no? O sea, hace menos de un mes y medio o 2 meses acabaron de pasar dos grandes huracanes por los Estados Unidos, llegando hasta México. El primero creo que se llamó Helen, el segundo no recuerdo cuál fue el nombre, con un poder destructivo terrible, ¿no? Entonces, claro, que se reinstala la energía eléctrica, que se levantan nuevamente las edificaciones, todo puede ser, pero creo que hay que ser honestos y sensatos para reflexionar respecto de esto, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿sí? En un mundo en el que se niega la existencia de Dios o en el que inclusive se le banaliza o simplemente la blasfemia hace que se hable barbaridades de personajes, de personas
que tienen acceso a ser conocidos y escuchados en muchos lugares, en muchas partes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hay artistas famosos, han sido, pues yo no conozco mucho de ese ámbito, artistas famosos o grandes deportistas o gente que ha tenido gran acumulación de recursos materiales para el mundo llamado éxito, ¿no es cierto? Y que hablan, y que blasfeman, y que eh, se burlan de Dios o de todo lo que depende de Dios, ¿no es cierto? Es decir, de los principios, valores que Dios nos da, de sus mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces digo, frente a lo que está pasando acá en nuestra región y que pasa en el mundo entero, ¿no es cierto? Que huracanes, que maremotos, que terremotos, en fin, más allá de la autodestrucción que nos hacemos los seres humanos cuando peleamos unos con otros, a veces de manera personal, a veces de manera grupal, a veces entre naciones, a veces entre razas, a veces entre creencias, o sea, es terrible la situación. Yo creo que cabe preguntarnos, ¿tiene Dios incidencia? ¿Tiene Dios alguna incidencia en estas situaciones naturales que terminan golpeando, perjudicando, agraviando, empobreciendo inclusive? ¿Tiene Dios alguna incidencia en esto? Bueno, para quienes creemos en Dios, sabemos que nada es casualidad, nada es fruto de la casualidad. Eh, Quienes crean o no crean en Dios, ¿sí? No sé qué explicación puedan tener y qué actitud puedan tener para entender lo que está sucediendo y remediar, sobre todo, ¿no es cierto? Remediar lo que está sucediendo. Es decir, si aparece un viento fuerte que termina convirtiéndose en huracán y causando toda la destrucción que causó, digo, dos huracanes casi seguidos visitaron a los Estados Unidos, a regiones de los Estados Unidos, eh, toda la ciencia, todo el ego del ser humano, toda la jactancia, ¿pudo detenerlo o simplemente advertirlo? ¿Sí? Eh, esta sequía que estamos viviendo acá en la región y que nos ha traído este problema, pero que está acabando y consumiendo a poblaciones, a naciones enteras, ¿sí? Porque, claro, nosotros jamás nos pusimos a pensar cómo es que vivieron de manera tan incipiente, ¿sí? Nuestros antepasados, por ejemplo, remontándome solo a la vida republicana del país, ¿sí? Sin la energía que hoy tenemos, sin la energía, la tecnología y la comodidad que nos brinda estos factores, ¿no? Y vivieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué no pudieron crecer mucho? ¿Por qué no se desarrollaron mucho? Bueno, precisamente porque no tenían estas facilidades. Y ahora que nos vemos afectados con una sequía, más allá de lo que se haga o se deje de hacer, de lo que se diga o se deje de decir, que lo único que ha servido esta crisis energética en nuestro país es para sacar a flote los más bajos instintos eh, eh, personales de la gente que culpa al uno al otro, que, bueno, dejando eso de lado. Es una sequía que nos está afectando. Nos está afectando, ¿por qué? Porque ha limitado el uso de energía en un grado extremo, ¿no? Hay lugares en los que hay 2, 3 horas de energía en el día, ¿sí? Y, y ahí uno se pregunta, dice, ¿Dios tiene una incidencia? Si es que Dios existe, obviamente yo parto de esta premisa, es que para mí no amerita explicación, basta con abrir los ojos y darse cuenta de toda una creación que amerita obviamente un creador. ¿Dios tiene incidencia con estas situaciones que terminan siendo catastróficas? Yo me temo que sí. Por eso es que nosotros, por ejemplo, la ciencia inclusive, ciencias mucho más técnicas, más especializadas, inclusive dan un reconocimiento tácito a esto, ¿no? Es decir, ¿quién puede provocar lluvia? ¿Quién puede detener lluvia? ¿Sí? Entonces, se conocen lo que se entiende, se sabe, ¿sí? Es a través de lo creado, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, la incidencia que tienen, que esto marca las temporadas, ¿no? O sea, el invierno, verano en nuestro país. En otras latitudes hay
mucho más marcados, inclusive las 4 estaciones, otoño, en fin, ¿no? Eh, que los nevados sean nevados y sea de donde proviene el agua que forma los ríos y que pueden ser usados en este caso que estamos viviendo esta situación para generar electricidad, ¿no es cierto? Más allá de la tecnología y lo asombroso que nosotros consideramos, ¿no? De la construcción de una gran represa, la construcción de esas carreteras, de esos puentes, la construcción de esos edificios, de esos rascacielos que vemos en el mundo entero, ¿no? Antes era el atractivo ir a visitar Nueva York por ver los rascacielos. Ahora vamos a Dubái y encuentran, porque no he ido, ¿sí? Encuentran unas situaciones impresionantes de lo que el hombre puede hacer, desconociendo lo que Dios también puede hacer, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces digo, yo creo que sí hay una incidencia de parte de Dios en este sentido. Y antes de que se precipiten, ¿sí? Y que digan, entonces, ¿por qué Dios es tan malo que nos manda esto? Bueno, antes de caer en una situación de esa naturaleza que puede terminar siendo una precipitación loca, ¿sí? Debemos saber y entender que no solo Dios tiene incidencia en la naturaleza, sino que la naturaleza misma es creada por Dios. Y la naturaleza responde o se manifiesta o es el medio de la voz de Dios para los seres humanos, de la voz de Dios para los seres humanos. La naturaleza se manifiesta, ¿sí? Entonces, lo importante es aprender a entender el lenguaje de Dios, ¿sí? Cuando hay estas sequías, cuando hay estas lluvias torrenciales que también arrasan, acaban, golpean, lastiman, hieren, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, qué sé yo, ¿no? La naturaleza es creada por Dios y Dios se manifiesta a través de la naturaleza, es muy claro, ¿sí? Dios le hizo salir a su pueblo de Egipto y le llevó por un desierto, y usted sabe lo que es un desierto, ¿no? Pero le sostuvo en medio del desierto y le llevó hacia una tierra extremadamente productiva, calificada y literalmente descrita como tierra que fluye leche y miel. Sí, entonces, claro, la naturaleza también tiene estos ámbitos, estas condiciones, unas extremadamente favorables, otras medianamente y otras bastante críticas. De tal manera que frente a estas sequías naturales, yo creo que son consecuencia de sequías espirituales. Es decir, yo entiendo que está muy ligado, ¿sí? Muy ligado, a lo mejor no todos los casos, a lo mejor no siempre, pero en estos ámbitos que son evidentes, ¿no es cierto? Es decir, no es el problema en una casa, no es el problema en un barrio, no es el problema en un sector, es un problema en una región, ¿sí? Y este problema es de esta región, otros problemas críticos son en otras regiones, ¿sí? Ya le digo, en otros lugares hay inundaciones que acaban, que arrasan, aquí es la sequía, en otros son unos huracanes y en los que parece que, o no sabemos, yo no estoy enterado de cuáles son los problemas naturales que hay en otras regiones. En esas nos matamos, nos enfrentamos, nos agredimos los seres humanos unos contra otros. Entonces digo, yo sí creo que hay una relación directa de la sequía espiritual que termina provocando, que termina eh, resultando en una sequía como la que estamos viviendo. Y para eso quiero yo darle lectura de una porción y bueno, luego le pondré en el contexto general, darle lectura de una porción que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Habla de una sequía, literal, una sequía semejante a la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con atención y con la reverencia que amerita esta preciosa, vigente y majestuosa palabra inspirada por Dios, escrita por hombres fallidos, pecadores, pero inspirada por Dios y que es un manual de vida, como lo va a ver. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo:
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, esta pequeña porción de la palabra de Dios que nos muestra una situación similar a la que estamos viviendo acá en el país, es precisamente de una sequía, ¿no? Entonces dice que en un momento determinado, Dios usando a un profeta, el profeta Elías, anuncia que iba a entrar en una sequía extrema, porque dice que ni siquiera el rocío, que es aparentemente espontáneo sobre las plantitas, sobre el espacio verde, en la mañana iba a existir. Entonces era una sequía bastante fuerte la que iban a afrontar. Y Dios dice que le manda a este siervo, a este profeta, a que le diga al gobernante de turno, a Acab, que era el rey de Israel, que van a entrar en una sequía, ¿sí? Entonces, claro, uno dice aquí, nosotros hoy estamos viviendo la situación crítica de la sequía. Claro, hay cosas que todavía no vemos o que todavía no entendemos, ¿no? De la sequía que genera una falta de energía eléctrica y todo lo que esto se deriva, ¿sí? Pero en esa época también podemos ver, es decir, si bien no había un alumbrado público, no había un servicio de energía eléctrica para los domicilios, pero la sequía mataba los cultivos, dejaba sin agua y por lo tanto sin alimento a los animalitos y morían los animalitos y obviamente la catástrofe era muy similar. Cada uno en su tiempo, cada uno en su época, pero una catástrofe al fin, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antecedente de esto? Porque yo le dije que yo considero que la sequía espiritual es la que atrae la sequía eh, terrenal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antecedente de todo esto? ¿Por qué Dios le manda a Elías para que le diga al gobernante de turno, va a haber sequía y no va a haber ni siquiera rocío, sino hasta cuando yo tenga que decir lo que Dios me mande a decir en el tiempo que Dios me mande a decir? Eso le estaba diciendo a Acab, ¿no es cierto? Entonces le dice, mira, Acab, me da la impresión de que Dios está bastante desagradado con lo que ha venido sucediendo y sumado a tu actitud. Eso a Dios no le gusta. ¿Qué tiene que ver Dios? Yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me detiene, yo soy soberano. No, bueno, pero a Dios no le gusta. Y cuando a Dios no le gusta algo, ¿sí? Él advierte con ciertas cosas, ¿no es cierto? Con que sus enemigos, hablando bíblicamente, con que los enemigos se levanten en contra de aquellos que están haciendo mal, son llamados de atención, son reprensiones iniciales, ¿sí? Con el propósito de corregir, de enmendar, de volver los ojos, de tranquilizarnos, de hacer una pausa, de procurar el bienestar. No, no hacemos caso de nada. ¿Cuál fue el antecedente de esta situación para que sea Acab el que tenga que enfrentar esta situación terrible y terminar súper mal? No vamos a hablar de eso, pero en el resumen general de lo vivido en esos años, 20, 22 años aproximadamente, sucedió esto, ¿no es cierto? Que en la pugna por el poder, a pesar de que el poder, siendo un reinado, era una sucesión, ¿no es cierto?, de padres a hijos, ¿sí? Por lo general del padre al primogénito, de los varones al menos, ¿sí? Hubo pugna. Entonces comienzan las contiendas, comienzan las rivalidades, comienzan las confrontaciones, comienzan a tratar de sentirse más poderosos, acabando, humillando al contrario. Hubo persecución, hubo muerte, por ahí alguien quiso tomar el poder sin ser de la línea familiar de los reinados, y eso trajo confrontación. El pueblo respaldaba a unos en un momento, luego respaldaba a otros. Usted lea el capítulo 16 de Primera de Reyes, ¿sí? Y vea todo lo que había venido sucediendo con los reyes de Israel.
inclusive desde antes del papá de Acab, ¿sí? Y va a ver que es una situación similar, porque si usted lee eso con cierto detenimiento y puede leer, como yo siempre sugiero que se lea la Biblia, ¿sí? Con iniciativa, con creatividad, usted puede ir ilustrando, ¿sí? Ese texto con las situaciones que nosotros hemos visto de muchos años acá. No estoy hablando de uno, de dos, ni de tres, no, de muchos años acá, de confrontación, de una, ¿qué le digo? Una avidez mala vida de deseo del poder, de un aprovecharse de las circunstancias, de tratar de acabar con el rival, de pisotearle, de anularle, de liquidarle. Es terrible, ¿no? Entonces, claro, mientras todo esto sucedía, años atrás, antes de que Acab venga a poner la cereza del pastel, ¿sí? Dios estaba aparentemente tranquilo, como que no tenía nada que ver, como que cada quien vive su vida, ahí si se matan, si se enfrentan, si se odian, si se repudian, si se dividen y se separan, pues que así sea. Y parecería que no era, que Dios no, no hacía caso, ¿no? Como que Dios dice, me lavo las manos y sigan nomás ahí, ¿sí? Pero claro, llega un momento en que este hombre, llamado Acab, digo, le pone la cereza al pastel, la riega por completo. Y permítame darle lectura, no va a aparecer en pantalla este texto porque es un poquito largo, pero permítame darle lectura de lo que, un poco del antecedente inmediato anterior a que Dios le dé esta disposición a su profeta para que vaya y que le diga a su gobernante lo que va a hacer, ¿sí? Es decir, las cosas no suceden por casualidad, ¿sí? O sea, no es que nosotros gozábamos de paz, bienestar y nuestros ríos sí tenían agua y el sol salía en su momento y la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, fruto de la casualidad. No, vea, al menos hay que tratar de no ofenderle a Dios, de quien terminamos dependiendo hoy, ¿no? ¿Sí? Hoy no dependemos de la gran tecnología, hoy no dependemos de las construcciones majestuosas, hoy no dependemos de la mente del hombre, no, hoy dependemos de que si llueve o no llueve. Si llueve, estamos del otro lado, o al menos aplacamos un poco la situación catastrófica que estamos viviendo, y si no llueve, como yo digo, a orar se ha dicho. Bueno, y dice así, en el capítulo 16, que yo le invito para que usted lea desde el 15 en adelante, inclusive de Primera de Reyes, en el capítulo 16, a partir del versículo 29, la palabra de Dios dice así. Comenzó a reinar Acab, este rey, que es a quien se le dé el anuncio de la sequía, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, si Acab llevaba 22 años haciendo lo malo, ¿sí? Los anteriores también habían hecho muy malo, muy mal habían actuado. ¿Respecto de qué? Respecto de Dios. A lo mejor tenían aprobación de su séquito, de sus seguidores, de sus ministros, de sus condescendientes, de sus simpatizantes. A lo mejor sí, pero ante los ojos de Dios estaban haciendo lo malo, ¿sí? Entonces no se trata de que yo voy a quedar en la impunidad, ni se trata tampoco de que yo soy elogiado, de que vean esta multitud que respalda mis acciones. No, porque uno puede ganar el elogio, la salamería, la lisonjería de la gente, pero ante Dios estamos haciendo lo malo. Y esto cabe para el gobernante, esto cabe para el pastor, que de pronto tiene el respaldo y la gente le aplaude y le dicen, me muero, pastor, qué lindo, gracias, y usted es una maravilla. Pero hay que ver si delante de los ojos de Dios estamos haciendo bien o mal, ¿no? Entonces no quiero que se me juzgue que le estoy criticando al presidente de la República de turno. No, señor. Esto cabe para un padre de familia, esto cabe para mí como pastor, como padre, como abuelo, como ser humano, como hermano. Yo puedo tener el elogio, el reconocimiento, que lo evito, ¿no es cierto? Sí, pero lo importante es que ante los ojos de Dios hagamos bien las cosas. Y entonces dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él.
Y aquí viene, ¿no? Dice, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí en otros términos? No le voy a contar las historias para entender quién era Jeroboam y no. Lo que aquí se nota claramente en términos generales es que venía de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, una secuencia de malos gobiernos, ¿no es cierto? Porque aquí habla de los reyes de Israel, no habla del pueblo, de su comportamiento, no, habla de los reyes y de lo que ellos hicieron espiritualmente y que obviamente repercutió en su modo de gobierno, ¿no? Que venían de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que llega uno, ¿no es cierto? Que la riega por completo, porque él inclusive escoge una mujer mal escogida, ¿sí? Que era una diabla, un demonio. Ella era sacerdotisa demoníaca, ¿sí? Y la escoge como esposa y dice que inclusive él, por agradarle a ella, se apartó totalmente de su Dios y construyó imágenes para adorar. Es decir, tuvo un giro total, cero principios, cero valores, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los ritos que cumplían los sidonios de donde era natural la mujer esta, Jezabel. La Biblia habla de un espíritu de Jezabel, siempre hablando del peor espíritu demoníaco que puede existir, ¿no es cierto? Se lo mencionas en Apocalipsis, advirtiendo a las iglesias, diciendo, han permitido que el espíritu de Jezabel se manifieste en las iglesias. Entonces, esta es la Jezabel que genera todo este comentario a lo largo de toda la Biblia, que es perversa, que es llena de vanidad, que acababa con sus contrincantes, que mandaba a matar a los profetas. Esta mandó a matar a los profetas de Dios. Entonces, claro, llega un punto culminante en la que Dios, vea, coge a un simple siervo y le dice, anda, dile al gobernante, y luego huye. Anda, dile al gobernante, habrá una gran sequía porque ni siquiera rocío en la tierra va a haber, por causa de todos los que han hecho antes mal, y tú que viniste a poner la cerecita del pastel, al casarte con esta mujer, al levantar estos templos, al hacer una imagen para adorar, olvidándote de tu Dios, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso está relacionado directamente a la historia espiritual del pueblo de Israel. Pero conjuntamente con eso hay una historia real, ¿sí? Que trajo una mortandad, un deterioro, una salida de una migración de la gente ahí, porque al ver que sus animalitos morían, que sus tierras dejaron de producir, pues buscaron, como es instintivo, buscar otras latitudes para salir. Entonces es terrible la situación que se vivía, nada diferente a la que estamos viviendo. Yo he dicho varias veces, y ustedes pueden revisar en los videos anteriores, tanto los que salen desde este espacio, que es un rinconcito de nuestra iglesia, como los que salen desde el púlpito, que no es sino la grabación de los cultos dominicales. Y yo digo, he repetido, y ustedes pueden verificar, ¿sí? Que yo considero que el Ecuador está bajo juicio de Dios. ¿Qué es un juicio de Dios? Esto, ¿sí? Es que Dios manda una sequía por la destrucción que el hombre ya ha hecho. El hombre con el hombre se destruyen por el odio, por la confrontación, por los malos gobiernos, por las malas decisiones, porque se aprovechan cuando están en el poder, porque no cumplen el cometido ni la misión sagrada que es encargar a que alguien administre algo. Yo recuerdo claramente cuando mi padre y mi madre de pronto nos decían, esto no es nuestro, así que hay que cuidar con mayor cuidado que si fuera nuestro. Y el encargo del poder es eso, ¿sí? Es el encargo de administrar una nación en beneficio de las mayorías, comenzando por los más necesitados. Así que uno tendría que ser pulcro, íntegro, honesto por demás, sensato y uno sacrificarse con tal del beneficio del resto. Pero eso ya no sucede. Eso nunca sucedió acá. Acá nunca sucedió. ¿Sí? Y estoy hablando desde 1830 que somos república independiente. ¿Sí? Entonces, claro, llega un rato en que
Uno puede salir con elogios y pueden escribir una mentirosa historia diciendo el mejor de los presidentes, el que hizo tal cosa. Pero ante Dios, para buscar el respaldo, la protección de Dios, yo escuchaba en esta mañana, para ir concluyendo, el pronunciamiento que ha hecho ante la situación tan crítica que estamos viviendo en todos los aspectos. La energética obviamente es la que más eh, nos ha golpeado, pero la seguridad va de la mano, ¿no? Entre los titulares, la inseguridad, perdón, entre los titulares. Yo oí el pronunciamiento de un político viejo de aquí del país, supuestamente retirado, pero que tiene mucha incidencia. Y quizás lo único sensato que me pareció a mí es que él dijo que bueno, que hay que volver la cara a una realidad, que hay que hacer esto, juzgó lo que no se ha hecho, etcétera, etcétera. Dice, y pidamos a Dios que nos ayude. Fue la parte sensata y que es la que yo debo destacar. Y pidamos a Dios. No sé qué relación tenga él con Dios, cómo le entiende, no tengo idea. Pero al menos, ¿sí? Aunque sea sin entendimiento, pero al menos dijo, pidamos a Dios que nos ayude. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta me ha permitido poner enfrentando la sequía. ¿Por qué? Porque la sequía espiritual se genera precisamente con malas actitudes deliberadas. Porque la sequía espiritual se genera o se le invita cuando hay una insistencia en vivir en el pecado. Porque la sequía espiritual es la que se demuestra a través de los odios, envidias, confrontaciones, y parece que somos expertos en espantar la paz. Cuando esta hay que atraerla, cuando la palabra de Dios dice que en cuanto dependa de nosotros vivamos en paz con todos, no, acá la procuramos botar, procuramos aplastarle a la paz, a la tranquilidad, a la armonía, ¿sí? Y claro, así como la secuencia de malos ejemplos desde los bisabuelos, abuelo, padre y ahora acá como hijo, así como las actitudes deliberadas por hacer el mal, así como tratar de manejarse con el impulso que a veces nos lleva a los más bajos instintos, como es el odio, la confrontación. Todo esto trae una sequía, ¿sí? Y la primera sequía es la más crítica, además, ¿no? Que es la sequía espiritual. Y luego la sequía terrenal, que trae tanto problema, dolor, muerte, destrucción. Es terrible, es terrible. Quienes no quieren mirar la situación o están viviendo en una burbuja o están viviendo en un paraíso o simplemente están ahogándose en su propia mentira. ¿Qué es lo que pasó con el hijo, con el profeta de Dios, como representante de un pueblo de Dios? Que no solo fue el que advirtió y que dijo, vea, esto va a volver cuando Dios diga que va a volver. La lluvia va a volver cuando Dios diga que va a llover. Yo la diré, yo soy el que estoy llevando la palabra, decía Elías, no yo. Decía Elías, ¿no es cierto? Entonces dice, no habrá lluvia sino por mi palabra. Entonces esto es lo que va a terminar sucediendo. Que cuando Dios me diga que yo diga, ve, ya va a llover, entonces ahí va a llover. Aunque aparezca una nubecita chiquitita ahí que nadie quiera darse cuenta, pues si Dios dice, así será. Yo espero que Dios hable pronto para acá, para nuestra región, no solo para nuestro país, sino para la región. Porque más allá de que tengamos distintas nacionalidades, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo padres de familia, seguimos siendo personas con necesidades básicas para suplir, ¿sí? Le dice Dios a Elías, Elías, hermano, tú di esta palabra que yo te estoy diciendo, que no habrá lluvia, sino por la palabra que yo te di a ti, y huye, huye. Porque obviamente te van a decir que eres ave de mal agüero, te van a decir que eres profeta del mal, te van a decir que no te mandé yo porque Dios es buenito, Dios bendice, Dios suple, Dios enriquece, Dios esto, Dios hace todo lo bueno y lo malo. No, eso no viene de Dios. Bueno, cada quien entienda y oiga lo que tiene que entender y escuchar, ¿sí? Le dice, pero a ti, que eres mi hijo, que tienes entendimiento, que tienes discernimiento, a ti yo te voy a sustentar. A lo mejor sacándote un poquito de la comodidad, pero te voy a sustentar. Ándate, dice, junto al Jordán, al arroyo de Kerif. Ahí, tú vas a servirte del agua mientras haya agua y luego yo te voy a mandar a dejar a través de los cuervos, que también son mi creación, ¿sí? A que te metas en una cuevita y yo te voy a mandar pan y carne.
El pan que llena y la carne que fortalece. O como diría mi nieto Luquitas, ¿sí? Él cuando come, él sabe diferenciar. Y dice, estoy comiendo la proteína, cuando es la carne, ¿sí? O dice, estoy comiendo el carbohidrato, cuando es la papa frita o el arroz. Entonces dice, yo te voy a mandar el carbohidrato y la prote, ¿sí? Para sostenerte y sustentarte. Como los tiempos eran difíciles, la situación recrudeció. Él le dijo, ¿sabes qué? Sal de ahí porque ya no hay agua en el arroyo. Ahora voy a mandarte a que te sustente una viuda. Y de eso conversaremos posiblemente en otra oportunidad. ¿Qué debemos entender? Que todos quienes creían que no, que Dios no tenía una incidencia en esto, pues lo estamos viendo. Porque crean o no, ahora dependemos de Él y de lo que Él pueda hacer, suplicándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos perdone, que se apiade de nosotros y que por favor mande lluvia, que tanto necesitamos. Pero confiados nosotros, los hijos de Dios, en que a pesar de la sequía vamos a poder enfrentarla. ¿Cómo? Con el cuidado y protección de ese Dios, que para nosotros es todo y que para el mundo no existe. Pero Dios cuidará y protegerá nuestras vidas. Tomados de la mano del Señor, vamos a enfrentar la sequía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.